Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Para empezar a ser maestro de uno mismo, lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de nuestros pensamientos, para luego ser consciente de nuestras palabras. Tal como pienses que será tu vida, así será. Si nuestros pensamientos son de ilusión, alegría, de alta vibración y lleno de entusiasmo, así será también nuestra existencia. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de crecimiento personal, despertar de conciencia y también de mensajes canalizados. Te invito a que te suscribas a mi canal. El tema que voy a tratar hoy es Aprende a ser tu maestro. Voy a dar unas pautas para ello. Quizá tú ya la estés utilizando y no seas consciente de ello. Sabemos que al pronunciar una palabra, esta se convierte en vibración, en energía, en conducta y acción. Las palabras, al igual que los pensamientos, están cargadas de vibración. Una vez que se emiten, salen al exterior, al universo y regresan a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia del poder de la palabra y del poder del pensamiento. Estos juegan un papel importantísimo en la automaestría. Si creo que algo es positivo para mí, se convierte automáticamente en algo positivo para mí. Pero si realmente me dejo convencer de que se trata de algo negativo, esa energía se convierte en negativa también. Entonces os aconsejo que cuando tengáis un pensamiento negativo y al daros cuenta digáis la palabra cancelar. Si digo, por ejemplo, mi vida es un desastre y me doy cuenta de lo que digo y pienso, ¿realmente quiero que mi vida sea un desastre? La respuesta es no. Entonces digo cancelar y rectifico la frase y la pongo en positivo y digo mi vida es una maravilla. Lo creas o no en ese momento, da igual. Lo primero es la palabra y luego se convertirá en una vibración alta, en una energía positiva. Si decreto a través del pensamiento y de la palabra que mi vida es de un determinado modo, ya nos estamos alineando con ese estilo de vida y de esto no nos damos cuenta. En el proceso de la automaestría hay que ser muy observador. Para ser tu propio maestro, lo primero es tener el deseo de serlo. Hay que tener una inquietud interior para poder encontrar lo que buscas. Primero pasas por la etapa inicial en la que comienzas a plantearte si esto o aquello está sucediendo por casualidad o es una mera coincidencia. Como cuando dice, qué casualidad, no paro de ver el número 22 por donde miro. O cualquier otro número repetido. Y te sorprende ver reiteradamente el número 22 en todas partes, en una matrícula de un coche, en un teléfono. Puede parecerte una tremenda casualidad, pero si no empiezas a preguntarte qué te vincula con ese número y no con otro, de nada te sirve quedarte con ese dato. Y es ahí cuando comienza todo. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre el significado de los números. Se llama El significado del 1111 como portal espiritual y de la numerología. Yo lo dejo aquí arriba para que lo veáis. No importa el número o señal que tenga, sino tu reacción cuando aparece. Si es lo suficientemente importante para alcanzar tu atención, utilízalo. Presta atención en su momento en lo que aparece. ¿Te hará suspirar? ¿Te alegrará? Pregúntate. También puede tratarse de una canción que escuchas repentinamente y te crea una emoción. Cualquier hecho que te apasione, que te conmueva el alma, que te resuene, que te haga sentir el gozo de vivir, es una señal de que estás en armonía con tu ser. Estaros atentos a todas las señales, porque todos tenemos señales, solo que pasan desapercibidas porque no nos fijamos en ellas y las señales te dan mucha información para lo que estás viviendo en esos momentos. Cuando despertamos somos más conscientes de nuestros actos y de lo que ocurre a nuestro alrededor. Somos más conscientes de que todo ocurre por alguna razón. Y lo que estamos pasando en estos momentos es lo justo, lo que necesitamos para crecer a una evolución más elevada, aunque sea negativo lo que se esté viviendo en ese momento. Todo, incluso lo negativo, nos ayuda a evolucionar, aunque no lo veamos en ese instante. Esto lo explico en mi vídeo El despertar de la conciencia, donde explico qué es el despertar de la conciencia a través de mi propio despertar. Y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Si quieres ser tu maestro y no depender de nadie, primero tienes que desearlo y luego tener una inquietud interior para encontrar lo que buscas. Si no hay una intención, una acción, la respuesta nunca llegará. Dependiendo de tu nivel de conciencia, dirigirá con maestría tu propio barco hacia donde quieras ir, en lugar de continuar viviendo a la deriva. Para ser tu propio maestro tienes que estar en plena comunicación contigo mismo. Profundizar en tu propio ser. Te ayudará a ello dedicarte tiempo a estar en silencio contigo mismo. Te ayudará a ello la meditación. Tengo un ciclo subido a mi canal de meditación y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Cree en ti.
Tú tienes el poder en el momento que creas que podrás ser tu propio maestro. Observa cómo se abre ese camino más corto delante de ti y con la absoluta confianza de que es perfecto y justo lo que necesitas en ese instante. Todos buscamos el equilibrio, la libertad para seguir nuestro camino, vivir y sentir el amor en armonía para ser felices, pero debemos respetar el ritmo de cada uno. Por ello no debemos juzgar a nadie, porque cada uno está viviendo su propia experiencia al ritmo que necesita para su aprendizaje y evolución. Aquella persona que te hace saltar, te hace enfadar o te saca de tus casillas, ese es tu verdadero maestro, porque te está demostrando que aún no has alcanzado la automaestría. El alcanzar la maestría es un proceso y debemos verlo como una pirámide con sus distintos pisos, hasta alcanzar en la cúspide la maestría total. Podemos convertir en positivo todo aquello que consideremos negativo, aprovechando siempre las oportunidades que la vida nos ofrece. Tenemos la capacidad de convertir lo malo en bueno. A esto se llama transmutación, que forma parte de la maestría. Poder convertir lo negativo en positivo y sacar de situaciones difíciles experiencias enriquecedoras. Ese es el verdadero significado del símbolo del yin y del yang. Dentro de lo negro siempre existe un punto blanco y dentro de lo blanco siempre existe un punto negro. Dentro del mal existe la semilla del potencial para crear el bien y viceversa. Dentro de la experiencia de una situación conflictiva existe el potencial para crecer y aprender también. Os recuerdo que las circunstancias no son importantes, sino nuestra actitud ante ellas. No olvidéis la importancia de nuestras creencias, del poder creativo de nuestras palabras y pensamientos. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo de ello y se llama La actitud mental positiva y os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. Cada día debemos ser más conscientes de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que imaginamos y de lo que pensamos ante cualquier situación. Un maestro también sufre, pero desde la comprensión, la aceptación, la paz y la alegría de saber y demostrar que todo encierra una lección y un camino también. Lo que resuene contigo viendo un vídeo, por ejemplo, o leyendo un libro, cualquier cosa que resuene contigo forma parte de tu camino. Si eres capaz de imaginarte un hecho, por muy descabellado o imposible que parezca, significa que ya está en tu mente. Alinéate con ello, apasionate por ello y luego añádele pasión, sin límites, porque cuanta más pasión le pongas, antes se manifestará. Cuando algo te apasiona, eleva tu frecuencia y alcanza altas cuotas de inspiración. No puedes alcanzar la maestría si no hay calma, también. Cuando la mente está en paz, el espíritu también disfruta de armonía. La sabiduría no significa saber todo a la vez, sino saber aquello que necesitamos saber en el momento en que lo necesitamos. Por tanto, lo único que necesitas es tener las herramientas necesarias para mantener la paz, la calma y la armonía en cualquier circunstancia. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo de ello y se llama Cómo vivir en paz a pesar de las circunstancias externas. Y os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. El camino de la automaestría es aprender a ser el ser y dejar a un lado el ego. Para alcanzar la maestría solo tienes que ser. Y para llegar a ello hay que desandar el camino andado. Desapégate de todo y vacíate de todo simplemente siendo. Atrévete a ser tu maestro. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Dale un like, comenta, comparte y suscríbete. Os deseo que seáis muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.